Shalom, bienvenidos a una nueva clase de Torah y Kabbalah. Como es habitual en nuestro centro de estudios, vamos a recitar el Shema para poder cumplir con esa mitzvah y estar en armonía con la unicidad de nuestro Elohim, Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Creador. Vamos a hacer el Shema y decimos: Shema Israel, Yud-Hei Vav-Hei, Eloheinu, Yud-Hei Vav-Hei, Echad. Escucha Israel, Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Creador, Yud-Hei Vav-Hei es unicidad. Amén. Bueno, bienvenidos sean todos a nuestra clase entonces, a todos nuestros discípulos, los estudiantes, tanto presenciales como los internautas, ¿verdad? Que se toman ese tiempo para poder estudiar los secretos de la Torah, para poder estudiar las Sagradas Escrituras. Muy bien, esta es una nueva clase, vamos a entrar a nuestra clase número 9, ¿verdad? Del Shiur, de los conceptos básicos de la Torah Sod, o sea, la Kabbalah, importantísimo. La clase del día de hoy trata sobre el concepto del Shevirat HaKelim. Es otro concepto que es básico, que es fundamental y es un pilar dentro del cuarto nivel de interpretación, el nivel Sod, ¿verdad? O sea, la Kabbalah, para poder descubrir todos los secretos que están en las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase, amados, y con la ayuda de el bendito sea nuestro Elohim, Yud-Hei Vav-Hei, vamos a poder recibir la luz, la porción exacta que el Eterno nos da a través del estudio de las Sagradas Escrituras, para que podamos de esta manera hacer tikkun tanto personal como de manera colectiva. Muy bien, amados, así es que vamos a tomar entonces ahí, ustedes pueden tomar su libro de apuntes. Más que todo, me gustaría que presten atención para luego, esta clase pues está grabada de manera de audio, como también en video, ¿verdad? Ustedes la pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube y también pueden obtenerla en audio, en un CD, ¿verdad? O en una USB, y como también la pueden obtener en un material impreso. Entonces me gustaría que presten atención durante estos minutos que dura la clase, ¿verdad? Y de esta manera puedan enriquecer su conocimiento, puedan enriquecer o profundizar con respecto a las Sagradas Escrituras, ya que esto a nosotros nos permite elevar nuestro nivel de conciencia. Y nuestro nivel de conciencia es importante porque vamos a acceder a los niveles superiores, vamos a acceder a la espiritualidad, vamos a acceder a la conciencia de Mashiach, que nos va a permitir de esta manera ser personas que compartamos la luz y que aumentemos la luz del mundo. Muy bien, entonces iniciamos con nuestra clase Shevirat HaKelim, ¿verdad? El concepto del Shevirat HaKelim se conoce como la ruptura de la vasija, ¿verdad? El fundador de este concepto es el gran sabio cabalista, el rabino Isaac Luria, conocido como el Arizal, ¿verdad? En su forma corta, el Ari. Entonces es uno de los conceptos que del nivel Sod, que se ha creado con el fin de explicar la ruptura de las vasijas, ¿verdad? Que conforme vayamos adentrándonos en la clase el día de hoy, vamos a ir comprendiendo por qué es importante para profundizar y para poder descubrir los secretos codificados en la Torah, en las Sagradas Escrituras, en los textos sagrados, en el mundo hebreo. Muy bien. Bueno, si queremos platicar o queremos hablar del Shevirat HaKelim, ¿verdad? Tenemos que iniciar hablando sobre el Kli,
porque como podemos observar, el concepto Shevirah Hakelim incluye el concepto del Kli. Entonces vamos a iniciar por el Kli. ¿Qué es el Kli? El Kli es la vasija, ¿verdad? Es la vasija. ¿Qué significa esto? Tenemos que entender algo importante. La naturaleza de la luz infinita, Or Ein Sof, como se conoce en hebreo, es compartir, impartir y dar sin fin, o dar infinitamente. Entonces esa es la naturaleza de la luz infinita, Or Ein Sof. Entonces, para revelar su naturaleza divina, la luz creó un receptor a quien pueda darle toda su plenitud. A este receptor se le conoce como el Kli, ¿sí? Ese receptor, el cual iba a recibir toda la luz, que la luz infinita por naturaleza emana o da infinitamente, se le conoce dentro del mundo cabalista o dentro de la Torah Sod, el cuarto nivel de interpretación, como el Kli, ¿verdad? Importante. El Kli se define como la vasija o el recipiente, o también la palabra Kli significa vaso. Entonces, cuando nosotros venimos y vemos un vaso, pues obviamente sabemos que también tiene la cualidad de ser un recipiente y de ser una vasija. Entonces, un vaso obviamente recibe algo. Entonces, de la misma manera, el Kli fue ese recipiente que creó la luz para poder manifestar y revelar su naturaleza divina de dar infinitamente, sin fin. Muy bien, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del Kli, amados discípulos talmidim, tenemos que entenderlo en dos direcciones. Cuando se habla del Kli, o sea, de la vasija, existe el Kli a nivel físico, que es el cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Obviamente que el Kli recibe el alma, ¿verdad? Cuando se fusiona el alma con el Kli, el cuerpo funciona como una vasija, ¿verdad? Que recibe el alma, entonces el alma está ahí en el cuerpo. Y también el término Kli o el concepto Kli también a nivel espiritual corresponde al alma. Entonces, la vasija lo tenemos en dos direcciones: físicamente, que es el cuerpo, y espiritualmente, a nivel espiritual, valga la redundancia, es el alma, ¿verdad? En clases posteriores vamos a estar platicando un poco sobre el alma y sus niveles de expresión, ¿verdad? Y entonces vamos a entender un poquito más sobre este concepto, ¿verdad? Vamos a ampliar nuestro conocimiento, que es importante. Entonces, ese es el Kli, ¿verdad? Vamos a encontrar que por ahí algunos cabalistas, incluso algunos investigadores, estudiosos y maestros van a platicar o van a hablar sobre el Kli al nivel cuerpo, ¿verdad? Y también se va a hablar del Kli a nivel espiritual. Entonces, nosotros vamos a tratar la manera de explicarlo en esta oportunidad en la clase a nivel espiritual, a nivel almático, ¿verdad? Para que podamos entender el proceso de pues que traemos en las clases que venimos compartiendo, que es la forma en que la luz interactúa con su creación, ¿verdad? En este caso con todo el universo, con todas las dimensiones y con nosotros mismos, con la humanidad. Entonces es importante tener esta parte. Bueno, cuando nosotros hablamos en sí del Kli, o sea, la vasija, el recipiente espiritual, ¿verdad? Interno, vamos a platicar que la vasija está formada de las 10 sefirot. 10 sefirot. Todos sabemos que las 10 sefirot son Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Entonces, la vasija está compuesta de esas 10 sefirot. Entonces, estas 10 sefirot, dicen los sabios, en conjunto son los receptores de la luz o los receptáculos de la luz, ¿verdad? Y ellas son la vasija en sí. Muy bien.
Entonces, ¿qué significa esto? El Kli, entonces, también se refiere a nuestra vasija interna, o sea, a nuestra alma, como lo platicamos, ¿verdad? Como lo hemos definido, ¿verdad? Entonces, veamos entonces cuando platicamos sobre el Kli, que es esa vasija, dentro de la Torá, o sea, dentro de la Biblia, vamos a encontrar un fundamento, vamos a fundamentar esta parte. Por ejemplo, en la historia de Yosef y sus hermanos, ¿verdad? Allá en la Torá, donde se platica de su encuentro, luego que los hermanos de Yosef pues lo vendieron, lo mataron, como dice la Torá, pero realmente fue vendido, ¿verdad? Y al final llegó a Egipto a ser el virrey. Luego encontramos que la Torá en el capítulo 31 de Génesis narra, ¿verdad? Codifica cómo es el encuentro y qué es lo que sucede antes de que Yosef pues revele su identidad, revele quién es, ¿verdad? Entonces, miremos esta parte. Bereshit capítulo 31 y versículo 37 dice lo siguiente, en las versiones que nosotros tenemos: pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Verdad? ¿Qué has buscado en todas mis cosas? En el original hebreo, la palabra para cosas que utiliza la Torá acá es kelim o klim, ¿verdad? Klim. Y la palabra kelim es el plural de la palabra keli o kli. Entonces, lo que está diciendo aquí la Torá es, pues, has buscado en todas mis vasijas. Entonces aquí tenemos un fundamento bíblico con respecto al término kli, ¿verdad? Y de la clase que estamos viendo el día de hoy, acá en nuestro centro de estudios. Entonces, kelim, viene de kli, y kli es vasija, por lo tanto, kelim, que es el término en el original hebreo que se utiliza acá donde dice cosas, entonces está diciendo, has buscado en todas mis vasijas. Todos sabemos que las vasijas son las 10 sefirot, ¿verdad? Que las 10 en conjunto van a formar el kli, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Entonces acá tenemos una porción donde se habla del kli, o sea, de la vasija o las vasijas. En Génesis 31-37, en la historia, ¿verdad? O en el código que narra la Torá de Ribca, como la esposa de Isaac, dice lo siguiente: y sacó el criado alhajas, ¿verdad? La palabra en el original hebreo que utiliza la Torá para decir alhajas es kli, y sigue diciendo alhajas de plata y alhajas de oro. Entonces la palabra en el original hebreo de alhajas es kli, ¿verdad? Y sigue diciendo, y vestidos, y dio a Ribca, también dio cosas. Aquí vuelve a utilizar otra vez en cosas como kelim, ¿verdad? Ya es plural, preciosas a su hermano y a su madre. Entonces, si nos damos cuenta en esta otra porción de la Torá, ¿verdad? La palabra kli aparece traducida como alhajas, y la palabra kelim, que es el plural, aparece traducido como cosas. Entonces, obviamente, kli, que es una alhaja, acá lo utiliza como kli de plata y kli de oro, ¿verdad? Entonces, hay diferentes presentaciones de las vasijas o niveles dentro de las vasijas. Lo vamos a ir viendo poco a poco dentro de esta clase. Muy bien, entonces ahí está el fundamento de la clase del día de hoy, del Shevirat HaKelim, y lo vamos llevando paso a paso, en este caso platicando del Kli, que es por donde estamos empezando nuestra clase. Bueno, el Kli en sí, el término Kli, que es vasija, ¿verdad? También es un acróstico dentro del mundo de la Torá, dentro del nivel Sod de las Sagradas Escrituras. Y este acróstico es básicamente deriva de
las consonantes que forman en sí la palabra Kli. Recordemos que el término Kli está compuesto por una letra Kaf, una letra Lamed y una letra Yud. 3 letras que forman Kli, vasija. Entonces estas 3 letras le van a dar la identidad a una vasija. Por eso es que en la porción de la Torá que leímos habla de alhajas, o sea, Kli de oro y alhajas de plata, vasijas de plata, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver cómo es que está vinculado y cómo es que deriva de estas 3 letras que forman la palabra Kli. Entonces la palabra Kli dijimos que es Kaf, Lamed y Yud. La letra Kaf es la inicial de la palabra Cohen. Cohen. Y Cohen, ¿verdad? Es lo que se encuentra traducido en las Biblias en el mundo occidental como sacerdote. Pues es un término que no tiene nada que ver con el término hebreo Cohen, ¿verdad? Pero para que tengamos una idea, entonces este término Cohen va a revelar un nivel espiritual de la vasija. Luego en la letra Lamed es la inicial del término levita, ¿verdad? Es otro nivel espiritual de la vasija. Y por último, la letra Yud es la inicial del término Israel, que es otro nivel espiritual de la vasija. Por lo tanto, entonces, la vasija, ¿verdad?, tiene niveles espirituales. Y dentro de ellos vemos que el primero es Cohen, el más elevado, un Cohen, ¿verdad?, que es un sacerdote, ¿verdad?, cafeita por ese término, pero es un Cohen, ¿verdad?, alguien elegido por el Eterno para conectar al pueblo con el Eterno. Entonces luego tenemos la segunda identidad o el segundo nivel espiritual, que es levita, ¿verdad?, que es menor al nivel Cohen. Y por último tenemos el término Israel, que es el otro nivel espiritual, que es el nivel más bajo, ¿verdad?, de la vasija. Recordemos que Israel, según nuestros sabios, los cabalistas, dicen que significa la humanidad en evolución, ¿verdad? Entonces toda la humanidad está en el nivel espiritual, en el nivel Israel, o sea que está en evolución, está de alguna u otra manera despertándose espiritualmente, empezando a trabajar su espiritualidad, y dentro del término Israel hay diferentes niveles. Entonces la vasija, el hombre tiene que trabajar, ¿verdad?, para poder elevarse del nivel Israel al nivel levita, luego al nivel Cohen, que es el nivel superior. Y recuérdense que la Torá dice que somos nación Kadosh, que somos un pueblo de Kohanim, ¿verdad?, que es el plural de Cohen, ¿verdad? Lo vamos a decir real sacerdocio. Entonces es importante, por eso es de que la vasija, nosotros como vasijas, ¿verdad?, receptores de esa luz, tenemos la oportunidad de poder ascender en esos niveles espirituales. Y obviamente no es lo mismo que la vasija esté en un nivel Israel a que esté en un nivel levita, a que esté en un nivel de Cohen, ¿verdad? Entonces, entre más nosotros nos elevemos espiritualmente, entre más aumentemos nuestra luz, la luz que el Eterno nos ha confiado, entonces más ayudaremos al mundo. Por eso es importante conocer los secretos de este concepto del Kli, ¿verdad? Bueno, amados, el Kli en sí representa el deseo de recibir en el ser humano. Es otro punto con respecto al Kli. Representa el deseo de recibir en nosotros, ¿verdad? Bueno, obviamente el deseo de recibir del cual estamos hablando, ¿verdad?, que es el Kli en nosotros, es el deseo de recibir para compartir, ¿verdad? Ese es el deseo primordial del Kli espiritual. ¿Por qué hago pauta en esto? Porque enseñan los sabios que existen dos
deseos de recibir. El deseo de recibir solo para uno mismo y el deseo de recibir para compartir. Entonces, el deseo de recibir para compartir es la naturaleza de la vasija espiritual, o sea, de nuestra alma. El deseo de recibir para uno mismo, ¿verdad?, es el deseo de recibir de la vasija externa, que es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos esa claridad cuando hablamos del Kli. ¿Por qué? Porque cuando entremos a lo que es el Shevirat Hakelim, vamos a encontrar la importancia de conocer estas dos direcciones del deseo de recibir. Que hay un deseo de recibir para uno mismo y hay un deseo de recibir para compartir, ¿verdad? Obviamente, si nosotros queremos elevarnos espiritualmente, si queremos ascender en estos tres niveles que nos presenta el término Kli, o sea, la vasija, ¿verdad?, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Y la única forma en que nosotros podemos ir ascendiendo en esos niveles, del nivel Israel, pasar al nivel Levita, luego subir al nivel de Cohen, debemos de hacerlo única y exclusivamente refinando nuestro deseo de recibir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Disminuir el deseo de recibir para nosotros mismos, ¿verdad?, que son nuestros deseos egoístas, y aumentar nuestros deseos de recibir para compartir, que son los deseos altruistas, que es el deseo de otorgamiento, de otorgar. Entonces, eso a nosotros nos va a ir dando la oportunidad y nos va a ir ayudando a elevarnos espiritualmente, a elevarnos a nivel de conciencia, porque no es lo mismo tener una conciencia de Israel, que dentro de ellas existen multitud de conciencias dentro de Israel, a tener una conciencia de Levita, que es una conciencia más específica, que tener una conciencia de Cohen, que es una conciencia específica de una altura espiritual incomparable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en sí la manifestación de la conciencia de Mashiach. Entonces es importante que nosotros entendamos esta parte, amados, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros el concepto del Kli, ya que la clase de hoy es el Shevirat Hakelim, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar por el Kli. Ahora ya sabemos qué significa Kli, que es la vasija. Ya sabemos que existe un Kli físico, que es el cuerpo, y un Kli espiritual, que es el alma en sus diferentes manifestaciones, ¿verdad? Y ya conocemos también que el Kli físico representa el deseo de recibir para uno mismo, y también ya sabemos que el Kli espiritual representa el deseo de recibir para compartir, ¿verdad? También ya aprendimos que el Kli físico, ¿verdad?, representa el egoísmo, y el Kli espiritual representa el altruismo. Muy bien, ahora sí, ahí estamos entonces. El Kli fue creado para recibir la luz, como un receptáculo, ¿sí? Ahora vamos a entrar a esta segunda parte de nuestra clase. La segunda parte de nuestra clase, entonces, amados, ¿verdad?, consiste en explicar el concepto propio de esta clase, que se llama el Shevirat Hakelim, ¿verdad? La expresión Shevirat Hakelim, o el concepto como dijimos al principio, significa la ruptura de la vasija. ¿Qué vasija? La vasija que ya explicamos, el Kli. Bueno, este concepto de la Torah Zohar, como dijimos al principio, explica entonces la ruptura de la vasija, pero específicamente los sabios dicen que el concepto del Shevirat Hakelim, ¿verdad?, que es un concepto de la Torah Zohar o de la Kabbalah, explica la ruptura de las sefirot inferiores. Entiéndase, tomen en cuenta, amados, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, ¿verdad? Eso incluye el Shevirat Hakelim, la ruptura de las
sefirot inferiores, que son estas 6 que acabamos de explicar. Bueno, ¿y qué sucede con la sefirá de Malhut? Porque también Malhut es considerada una sefirá inferior, porque está en la parte baja del árbol de las vidas. Bueno, la sefirá de Malhut, dicen los sabios, dice el rabino Isaac Luria, el Arizal, no sufrió ruptura, ¿verdad? No sufrió ninguna ruptura como le sucedió a estas 6 sefirot que acabamos de explicar. Ahora, no sufrió ninguna ruptura, pero sí que se resquebrajó, o sea que quedó como con alguna rajadura o algo así, como cuando un vaso de cristal pues recibe un golpe y no se quiebra, pero sí está como que rajado, ¿verdad? Ya está de alguna u otra manera resquebrajado, ¿verdad? O por ejemplo cuando un vidrio de un vehículo, ya sea el vidrio delantero o el trasero o de los extremos, sufre algún golpe, ¿verdad? Pero no se quiebra, sino que solamente se termina de rajar todo, se resquebraja, pero permanece ahí en el vehículo, ¿verdad? En el vehículo, pero no se quebró, no se esparció en pedacitos, sino que continúa ahí. De la misma manera, Malhut sigue ahí completo, ¿verdad? Sigue ahí bien, entero, pero sigue con esas rajaduras, ¿verdad? Esa resquebrajadura que dicen los sabios, importantísimo, ¿verdad? Entonces, eso es el fin del concepto del Sefirat Hakelim. Tomen en cuenta esta parte, que se entienda claramente que lo que explica el Sefirat Hakelim es la ruptura que sufrieron las Sefirot inferior, ¿verdad? Que como lo explicamos son Geser, Geburat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, ¿verdad? Esas 6 Sefirot, que son las inferiores. Y luego dijimos que Malhut no había sufrido ruptura, sino que solo se resquebrajó. ¿Cómo se entiende eso? ¿Verdad? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, el Sefirat Hakelim se entiende de la siguiente manera, ¿verdad? Según explica el Arizal y explican los sabios, los cabalistas, dicen lo siguiente. Bueno, todos sabemos, aquí vamos a unificar todas las clases que ya tuvimos con anterioridad, nuestras clases anteriores. Entonces, los sabios dicen que el Sefirat Hakelim sucede de la siguiente manera. Bueno, después del Simsum, el Simsum es la contracción de la luz. Cuando se retiró la luz, bueno, quedó un espacio vacío. A ese espacio vacío se le conoce como el Reshimo, ¿verdad? El Reshimo. Y todos sabemos que en las Sagradas Escrituras, en la Torá, el Reshimo es ubicado donde dice y la tierra estaba vacía, desordenada y todo era tinieblas. Muy bien. Entonces, luego de este evento, entonces, la luz infinita tuvo su primer personificación, que es el Adán Kadmón, y el Adán Kadmón entonces surgió con el propósito de emanar vasijas, y todos ya sabemos que se emanaron los universos, ¿verdad? Pero el Adán Kadmón en sí, ¿verdad? Contiene esas vasijas que son las Sefirot, ¿sí? Cuando entra el Adán Kadmón en el cabo, en el rayo de luz, entonces consigo también entran las Sefirot, empiezan a emanarse las Sefirot, los recipientes, los receptáculos de la luz, o sea, las vasijas. Bueno, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, todos sabemos y aprendimos en nuestras clases anteriores que lo que hizo el Partzuf, o sea, la personificación del Adán Kadmón, que es la primer personificación de la luz, se introdujo las Sefirot y introdujo la Sefirot con 2 propósitos. Número 1, crear orden, y número 2, unificar y armonizar, ¿verdad? Ese es el fin, el propósito, ¿verdad? E ingresó y empezó a crear de esta manera. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, el Simsum lo que hizo fue el Reshimó. Dicen los sabios que luego del Simsum la luz se regó.
Por eso dice que estaba desordenada y vacía, pero también dice que el Ruach se movía sobre las aguas, o sea que había luz ahí. Y esa luz era el residuo, lo que había quedado de la luz que se retiró. Entonces el Adán Kadmón se introdujo para crear orden, para recoger, y no solamente recoger la luz que se derramó, que quedó aquí en este espacio vacío, y ordenarla, sino que también entró para poder hacer un proceso de descenso de la luz hasta entrar a estas dimensiones, ¿verdad? Entonces, dicen los sabios que la luz, ¿verdad?, se recogió y entonces entró por Keter, la sefirá de Keter. Luego la sefirá, cuando se introduce por la sefirá de Keter, Keter mandó esa luz que recogió para Jochma. Entonces Jochma recibió. Entonces luego Jochma vino y envió la luz para Binah, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las primeras 3 sefirot del árbol de las vidas, del árbol sefirótico. La luz ingresó por Keter, ¿verdad?, correctamente, fue enviado a Jochma, fue recibida de manera correcta, y que Jochma hace su labor y envía o da la luz a Binah. Binah recibe, y en esta triada de sefirot el proceso de la luz pasa de manera correcta, o sea que aquí todo el proceso va bien. Entonces, ¿qué sucede? Luego esa luz, ¿verdad?, es enviada a Gesed, pero antes de llegar a Gesed, dicen los sabios, dice el Ari, la luz fue recibida por la semisefirá de Da'at, ¿verdad?, que es el círculo que aparece en el símbolo del árbol de las vidas, pero de manera punteadita, ¿verdad? No aparece como una sefirá definida, sino que de manera punteadita, a manera de explicar estos conceptos o este proceso de la luz, ¿verdad?, y de la interacción de la luz con la creación. Entonces dice que Binah envió la luz a la semisefirá de Keter, perdón, de Da'at. Entonces Da'at, ¿verdad?, no soportó la intensidad y la fuerza de la luz que venía de Binah, porque la luz traía una intensidad fuerte, como platicábamos en las clases anteriores, era de alta tensión, que entre Jochma y Binah se recibió bien el proceso, ya que son emanaciones de sefirot superiores, pero ya al pasar a la semisefirá de Da'at, dicen los sabios que Da'at no soportó la intensidad, ¿verdad?, y la fuerza de la luz, entonces se quebró, ¿verdad? Se quebró, y a la hora de quebrarse envió la luz directamente a Gesed. Entonces la sefirá de Gesed recibió la luz, pero no soportó la intensidad y también se quebró. Y sucesivamente la luz fue enviada de manera directa y con la misma intensidad a Geburah. Geburah se quebró, se rompió. Luego Geburah envió a Tiferet, también se quebró Tiferet. Luego fue enviado a Netzach, se quebró Netzach. Luego fue enviado a Jod, se quebró Jod. Luego fue enviado a Yesod, y ya cuando la luz llegó a Yesod, llegaba a esa intensidad que también hizo que Yesod se quebrara, que hubiera ruptura en Yesod. Entonces viene Yesod y envía la luz para Malhut. Pero ya cuando esta luz llega a Malhut, entonces dice que en todas las sefirot anteriores que fue quebrando la luz, fue reduciendo su intensidad, a tal manera que cuando la luz llegó a Malhut, a esta dimensión, ya su intensidad era menos, su fuerza era menos, ¿verdad? Ya entonces Malhut pudo recibir, ¿verdad? Sin embargo, Malhut se resquebrajó porque la luz es de alguna u otra manera fuerte. La luz es fuerte, pero ya las sefirot anteriores le habían quitado intensidad, de manera que Malhut no se quebrara. Entonces, ese es el proceso del Shefirat Hakelim, ¿verdad? Es la ruptura que sufrieron las 6 sefirot, ¿verdad?, que están entre Binah y Malhut,
Esas 6 sefirot no soportaron la intensidad de la luz, se quebraron, ¿verdad? Hasta Yesod, con el único propósito de que Malhut no se quebrara, ¿verdad? Y recibiera la luz, que era la porción exacta para poder crear el refinamiento de este mundo material, la edificación, ¿verdad? La reparación de esta dimensión y de todas las dimensiones paralelas que han sufrido de alguna u otra manera también esta quebradura, esta ruptura que se explica a través del Shevirat Hakelim, ¿verdad? Importantísimo. Entonces, ese es en sí el fin de este concepto del Shevirat Hakelim. O sea que hay 6 emanaciones que tienen ruptura, que tienen defecto, ¿verdad? Importantísimo. Y estas 6 emanaciones son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. ¿Verdad? Entonces, que fueron provocadas por la intensidad de la luz. Malhut, pues recibió la luz, ¿verdad? Pero se resintió. Ahora, nosotros, nuestra labor es reparar esa resquebrajadura o de alguna u otra manera, pues fisuras que hay en Malhut, ya que esas fisuras lo que hacen es pues dejar que entren entidades, ¿verdad? Impuras a nuestra dimensión, fuerzas espirituales de oscuridad y que solo vienen a robar la luz, la porción de luz que nos dio el Eterno para reparar nuestro mundo y los mundos paralelos, ¿verdad? Entonces nuestra labor es reparar esas fisuras en nuestro universo, en Malhut, en este mundo, y eso solo lo podemos hacer, como dijimos, a través de nuestros actos altruistas, ¿verdad? A manera que una persona actúa egoístamente, lo que está haciendo es dañando más este mundo, este universo, el mundo de Malhut, ¿verdad? Está en contra de su propósito, en contra de la labor con la cual fue enviada o con la cual eligió venir a este mundo, ¿verdad? Está en contra de su propósito, de su labor, de su tarea. Pues cuando una persona actúa de manera altruista, lo que está haciendo es reparando, reconstruyendo, está reparando esas fisuras, y de esta manera entonces la luz divina empieza a iluminar con más fuerza, empieza a aumentarse en este mundo hasta que se disipe las tinieblas, hasta que se disipe esas entidades impuras y malignas que lo único que hacen es seguir fisurando más este mundo, este universo que habitamos, ¿verdad? Y de alguna u otra manera hasta que logremos dominarla. Entonces, eso es lo que explica el Shevirat Hakelim, ¿verdad? Esa es la importancia de este concepto dentro de la Torah Sod. Ahora, hay consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias de la ruptura de estas vasijas, amados, son las klipot, ¿verdad? La ruptura de las vasijas originó las klipot. ¿Qué son las klipot? Las klipot son las cáscaras, los defectos, formas oscuras o raíces del mal, como les acabo de explicar, ¿verdad? Estas fisuras entonces lo único que permiten es que ingresen pues las entidades malignas, que ingresen las entidades impuras, que ingresen las huestes, ¿verdad? Y que no solo ingresen, sino que tengan fuerza y que lo que hagan es esclavizar a la humanidad, esclavizar a Israel, ¿verdad? Como lo describe la Torá en el código de Faraón, Egipto e Israel, ese tiempo que estuvo en Egipto como esclavo, ¿verdad? Entonces es importante. Todo esto es producto de las rupturas de estas emanaciones. Bueno, con respecto a las klipot, lo trataremos en una siguiente clase, ¿verdad? Para que podamos enriquecer nuestro conocimiento
en relación al concepto de Klipot, que este concepto va acompañado del concepto de las midot, ¿verdad? Entonces, en una clase posterior vamos a estar viendo este concepto, pero esas son las consecuencias o los resultados de la ruptura, ¿verdad? Luego de que hubo ruptura, entonces aparecieron las Klipot, las formas oscuras, las raíces del mal, etcétera, etcétera. Amados, entonces, esto ha sido la clase el día de hoy. Esta clase creo que encierra en sí muchas explicaciones, también aclara nuestro conocimiento con respecto a las Sagradas Escrituras, viene también para ayudarnos a profundizar y a ver en realidad qué es lo que sucede en cada código que la Torá está describiendo, lo voy a decir de esta manera, en cada historia que la Torá nos da, pero más que historias son códigos, ¿verdad? Pero nos narra así porciones de todos esos grandes personajes, ¿verdad? Que fueron en niveles espirituales, ¿verdad? Dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, este concepto nos ayuda a comprender esa parte. Ahora nosotros podemos entender, ¿verdad? Que para poder ya llevarlo más a nuestra vida cotidiana, a nuestra conducta, a este mundo que habitamos, el mundo de Asiyá, o sea, el mundo de la acción, a nuestros actos, cuando nosotros venimos y construimos el becerro de oro y adoramos el becerro de oro nosotros mismos, de alguna u otra manera lo que estamos haciendo es causar más fisuras, ¿verdad? A este universo que habitamos, al mundo de Malhut, a la Sefirá de Malhut, ¿verdad? Entonces causamos más fisuras, estamos en contra de nuestro propósito. Por eso es que muchas veces en lugar de que mejore el mundo, mejore el ambiente en esta dimensión, lo sentimos más pesados y lo podemos ver reflejado en todas las situaciones que se viven actualmente en nuestro medio, ¿verdad? Sin embargo, ante todo eso, nosotros hoy aprendimos algo importante, que debemos de cumplir con nuestra labor, y nuestra labor es cerrar esas fisuras, y solamente lo vamos a cerrar, ¿verdad? Desde aquí para arriba, lo voy a decir de esta manera, desde aquí hacia las sefirot superiores, y lo vamos a cerrar con nuestros actos altruistas, ¿verdad? Aprendiendo a refinar nuestro deseo de recibir. ¿Y cómo lo vamos a refinar? En que deseemos recibir para compartir, que entendamos que no solo nosotros tenemos necesidad, sino que nuestro prójimo también tiene necesidad, y que si el Eterno nos da, ¿verdad?, nos da una porción donde también se incluye una parte para el necesitado, para el pobre en nuestros actos. Entonces es importante que entendamos esa parte. Solo así vamos a empezar a refinar, ¿verdad?, a cerrar esas fisuras que hay en el mundo de Malhut, en la Sefirá de Malhut, en este universo de Asiyá, ¿verdad?, que fue provocado por la luz misma, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra labor. Luego, entonces, de poder cerrar esas fisuras, vamos ascendiendo, ¿verdad? Pasamos a Yesod y vamos a reparar esa ruptura. Pasamos a Jod, reparamos esa ruptura. Pasamos a Netzach, reparamos esa ruptura. Pasamos a Tiferet, reparamos esa fisura. Pasamos a Geburah, reparamos esa fisura. Pasamos a Gesed, reparamos esa fisura. Y de la misma manera también reparamos la semisefirá de Daat, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra labor, reparar. Por eso se habla del término tikkun, ¿verdad? El tikkun olam. ¿Cómo hacemos nosotros estas reparaciones? Dicen los sabios, lo hacemos a través del tikkun olam, que significa la reparación del universo. Todo empieza de esta dimensión, de Malhut, de Asiyá. Cerremos esas fisuras, ¿verdad? Tu Arabal, bendito sea Yud Hei Bab Hei, que Malhut no fue quebrado, sino que solo sufrió fisuras, resquebrajadura. Entonces trabajemos en eso, luego iremos trabajando en cada sefirá superior hasta alcanzar la sefirá de Gesed, que tiene una ruptura. Entonces la luz bajará o ascenderá, ¿verdad?, de tal manera que nos servirá, tendremos la capacidad de poder
recibir esa luz y compartirla para toda la humanidad. Entonces, esto es la clase del Shefirat Hakelim. Amados, entonces, que el bendito sea Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Elohim, los bendiga y los guarde, que la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón, guarde su cerebro, guarde todo su ser, y de la misma manera nos permita estar en la próxima clase. Que el Eterno los bendiga, amados. Shalom a todos, nos vemos en una nueva clase.